cómo los seres humanos tenemos a nuestro favor la posibilidad de decidir. Y les he dicho en otras ocasiones que usted es amo de su decisión, pero Ujú, esclavo de sus consecuencias. ujú, En ese sentido, decidir debe ser algo que se debe tomar con mucha prudencia. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 30, verso 18. Hoy pongo, Esteban y Jerry, hoy pongo ujú. al cielo y a la tierra por testigo contra ti, que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues por la vida, eligen para que vivan también tus descendientes. Es decir, siempre se ha luchado con este tema de la libertad de elección, del libre albedrío, y Ujú, muchos quieren ponerlo en tela de juicio, de que no hay tal decisión, pero yo, dentro de la experiencia de trabajar durante tantos años con las personas, me doy cuenta que cada quien recoge lo que siembra, que cada quien es esa persona que de alguna manera recoge el producto de sus decisiones. Y el texto interesante de Deuteronomio capítulo 30 nos está diciendo que delante de nosotros está la posibilidad de qué decisión vamos a tomar, si decidimos por la vida o decidimos por la muerte. Y por eso he querido titular el tema en la mañana de hoy, cuando decidimos vivir, cuando decidimos vivir por la gente que amamos. Oye, uno diría, no, eso es lógico, eso ujú, claro que sí. ujú. Quiero que sepa que pareciera fácil, pero no es tan fácil. La gente está más acostumbrada y se le facilita más morir por otro que vivir por otro. Encuentro una historia pintoresca que un hombre estaba sentenciado a muerte y cuando le dieron la oportunidad de decir sus últimas palabras, él dijo, yo quiero que me den la oportunidad de decir al aire a muchas personas en las redes sociales porque quiero buscar a alguien que pueda y quiera morir por mí. La gente empezó a reírse, si el condenado a muerte eres tú, ¿quién va a decidir morir por ti? Y qué curioso, Esteban, muchas personas, entre ellas su novia y su madre, estuvieron dispuestos a dar la vida por ella, a morir por ella. Y todo el mundo admirado porque a veces nosotros pensamos que esa gente que se abnega y se entrega a morir es más significativa, pero el tema de hoy es reflexivo, el tema es Ujú. deja de estar muriendo por los demás y empieza a vivir por y para los demás. Hay una diferencia bien Wow. marcada. Ujú, Hay una diferencia bien marcada porque voy a decir algo que quizá muchos no les guste o quizá no lo hubiesen pensado de esa manera. Jesús no decidió morir como muchos creen. Voy a volver a repetir eso. Jesús no decidió morir como muchos creen. Jesús decidió vencer la muerte para heredarnos vida. Repito eso. mm, Jesús decidió vencer la muerte. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Ese aguijón que nos perseguía, nos agobiaba, nos azotaba. Y Jesús no vino a morir, Jesús vino a vencer la muerte y a heredarnos vida para que todo aquel que no cree no se pierda, sino que tenga vida y vida en abundancia, vida eterna. Hoy entonces el tema contundente es, ¿tú te atreverías a vivir de verdad por la gente que ama? Cuando decidimos vivir por la gente que amamos, entonces le tengo unas recomendaciones importantes que hacer. El que decide vivir por otro necesita despedirse de muchas cosas que traen muerte. Voy a repetir eso. Cuando te decides vivir por y para otro, necesitas despedirte. Esteban y Jerry, necesitamos mm, despedirnos de todas esas cosas que no traen vida, sino traen muerte. Y ustedes dirían, ¿qué cosas traerían muerte en nuestras decisiones? Un sinnúmero de cosas. Mira, repito esto, cuando decides vivir, te despides de todo aquello que te trae muerte y que inspiras y motivas a los que te rodean a abrazar la vida. Es decir, las personas que vamos a colocar un padre, una madre, un esposo, una esposa, en vez de enfocarse a la muerte, ¿cuándo usted se enfoca a la muerte? Cuando usted deja de pensar en usted.
cuando usted se deja de última, porque supuestamente se está entregando, se está matando. Estas son las expresiones de muchos padres. Yo que me entrego por ustedes, que me mato por ustedes, que dejo el pellejo por ustedes. Es hora de que haga un alto y deje de hacer eso. Usted necesita cambiar la fórmula, dejar de morir por otro y empezar a vivir por y para otro. ¿Cómo se vive para otro? Usted necesita, número uno, empezar a valorarse usted como persona. Usted necesita empezar a dar ejemplo y testimonio de vida, porque entonces en vez de estarse matando por otro, empiezas a producir ejemplo de vida. Cuando usted viva correctamente, cuando usted duerma bien, cuando usted coma bien, y quizá esto se lo estoy diciendo a mujeres, madres, que no duermen esperando que sus hijos lleguen a la madrugada, a las tantas de la madrugada, y ellas se están matando por sus hijos. Deja de estar muriendo por los tuyos y empieza a vivir, decide vivir por y para los tuyos. No se admiran a las personas que andan somnolientas y aletargadas, intentando producir pena y lástima para que los escuchen. Al contrario, se admira a la gente que decide ponerse en su lugar, ponerse como prioridad, como parte de la vida, dar ejemplo, sonreír, dormir bien, comer bien, mostrar que se puede vivir diferente. Entonces usted empieza a vivir para dar vida a los demás. Cuando se toca este tema de cuando decidimos vivir por la gente que amamos, nosotros a veces estamos pensando de manera egoísta que las personas lo entregan todo por nosotros, y ese ha sido uno de los grandes errores para que hoy la gente de manera ingrata, de forma desagradecida, no valore el esfuerzo de maestros que se matan por sus hijos, de padres que se matan por sus estudiantes, los maestros que se matan por sus estudiantes y los padres que se matan por sus hijos, los jefes que se desbaratan para que muchos tengan. Quizá a usted le pudiera sonar esto como contrario, como extraño, pero decidir vivir es decidir hacer un alto y empezar a dar testimonio, a dar ejemplo, a dar un modelo diferente de vida. Por ejemplo, en estos programas, nosotros decidimos transmitirles vida. En este tipo de programación decidimos no estar hablando de las miserias, de la tristeza, del dolor, sino por el contrario, a mí me encanta hablar de las cosas que sí se pueden hacer, no de lamentarnos ni de llorar lo que está haciendo el mundo, lo que está haciendo las personas, no, con mi testimonio, con mi estilo de vida, con mi sonrisa, con mi abrazo, con mi consejo. Yo decido transmitir vida, decido vivir para transmitir vida. Y me encantaría escuchar de parte de ustedes, Jerry y Esteban, dentro de este tema que estamos hablando, ¿qué ustedes creen que las personas deberían dejar de hacer para entonces empezar a propiciar vida en las personas que les rodean? Sean sus compañeros, hermanos, hijos, amigos. ¿Qué ustedes creen que nosotros deberíamos empezar a transmitir o a vivir para transmitir vida? Una de las cosas que me parece, doctor, que y en este tema que a veces se malinterpreta, ¿verdad? Cuando decimos vamos a vivir por la gente que amamos, y es que, como usted dice, dejamos de hacer cosas, paralizamos una visión de vida, un avance y propósito en nuestra vida, ya estoy aquí poniendo entre comillas, porque amo a, y nos detenemos y no analizamos. Me parece que no se analiza los límites, y una de las cosas que yo creo que hay que añadir en ese análisis, doctor, y usted me corrige, es cuáles son esos límites, porque a veces como que nos desbordamos y seguimos por ahí, y como que la ruta de la vida de nosotros es moldeada por otros, por no poner esos límites, sean hijos, sean padres, sean familiares, o sean amigos, o sean gente que está alrededor de nosotros. Me parece eso importante.
Le menciono que Jerry está en una cita médica, no está con nosotros hoy, pero bueno, traté de contestar algo de lo que me preguntó por ahí. Excelente, ¿no? Y ese, en esencia, ese es el tema, Esteban. Cuando nosotros a veces pensamos que desbaratando nuestros planes de vida, que dejando de hacer aquello que a nosotros nos gusta o nos conviene, estamos tratando de hacerle bien a los demás y sobre todo a nuestros hijos. Es todo lo contrario. Cuando usted deja de vivir, usted empieza a morir. Cuando usted deja de soñar, de establecerse pautas, metas. Por ejemplo, he visto muchas personas esclavizados por las agendas de sus hijos. Escucha esto con mucho cuidado. Sí. La agenda que gobierna la casa de muchas familias no es la agenda personal, sino la agenda de los hijos. No puedo ir a esta reunión, no puedo compartir con estas personas, ni siquiera puedo ir a la iglesia porque mi vida está ajorada detrás de la agenda de mis hijos. Tengo que llevarlos al juego, tengo que llevarlos al parque, tengo que llevarlos a la recreación, tengo que hacer esto o aquello, tengo que arreglar en la casa, tengo que hacer las asignaciones. Escucha esta pregunta, ¿y tú cuándo vas a vivir? ¿Y tú cuándo vas a hacer las cosas? Y usted me estará diciendo, psicólogo, pastor, me estás recomendando abandonar a mis hijos. No, 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 no. No te estoy recomendando descuidar una parte importante de tu vida. Lo que te estoy recomendando es que no limites tu vida, no limites tu vida a una sola realidad de las cosas que te corresponden. Tú también tienes sueños, tú también tienes metas, tú también tienes vida, tú también tienes salud que cuidar, vida que vivir, metas que alcanzar. Y cuando tú, de alguna manera equilibrada, de una manera prudente, haces lo uno sin dejar de hacer lo otro, con palabras de Jesús. Por eso es que digo que el tema es cuando decidimos vivir. Escúchame, cuando decidimos vivir, y ahí automáticamente usted tiene que señalar los dedos hacia usted, dejar de estar pensando en, porque cuando usted hace todo absolutamente por su trabajo, por su iglesia, por sus hijos, por sus vecinos, usted se está dejando de lado o incluso se está quedando nulo o estancado. Usted debe ir adelante. Usted, su prioridad, su sueño, sus metas, su necesidad también cuenta. También cuenta. Muchas personas, mujeres, tienen esas señoras mayores, tienen esos $20 guardados, pero están soñando con comerse un dulce, pero llega el nieto que a veces se convierten hasta parásitos que se absorben a los seres humanos completos y se les lleva hasta lo que no tiene. Muchas madres, muchos padres se endeudan tratando de entregarse por hijos que pagan como paga el diablo, porque así se ve constantemente dentro de esta realidad dolorosa. Hoy mi invitación es, decide vivir, decide vivir. Y para lograr vivir, entonces digo, decidir vivir requiere muchas despedidas de todo aquello que te trae muerte, de todo aquello que te trae cansancio, agotamiento, dificultad. Oh, si pudiésemos comprender este llamado, porque usted a veces está culpando a la suerte, a la vida, incluso hasta al diablo, o incluso se atreven a culpar a Dios, cuando cada quien es amo de sus decisiones, pero esclavo de sus consecuencias. Mira que el texto dice, hoy pongo el cielo y la tierra por testigo, y me atrevería a adoptar estas palabras como predicador en esta mañana y decirle, hoy pongo al cielo y a la tierra y este programa y a Esteban y los que nos escuchan como testigo que Dios nos ha puesto a elegir entre la vida y la muerte. Elige la vida, elige vivir tu vida, y cuando tú te decidas vivir, tu rostro cambiará, tu apariencia proyectará vida, alegría. Entonces te admirarán, te respetarán y verán que tú también estás vivo. ¿Sabe por qué te ignoran? Porque has dejado de vivir. ¿Sabe por qué no te respetan? Porque has dejado de vivir. ¿Sabe por qué no te tienen en cuenta en las decisiones? Porque has dejado de vivir. Cuando te atrevas a vivir para ti, a hacer tu propia vida, cumplir tus metas, alcanzar tus sueños, entonces te convertirás en un paradigma, en un modelo, en alguien que se admira y alguien que se le cree, se le respeta y se le obedece. De lo contrario,
Mientras que te dediques a desbaratarte, a matarte, a destruirte por los demás, recibirás como pago la decepción, la frustración y la tristeza. Pero cuando te decidas a abrazar la vida, entonces la vida florecerá sobre tu rostro, sobre tu vida, y muchos verán en ti la grandeza de una persona sabia que decidió hacer con su vida lo que se supone que se hace. La vida es un regalo para disfrutar y no un problema para resolver. Dios nos bendiga a todos en esta preciosa mañana.